Todo o casi todo depende de Milei. Casi todo lo que sucede en la política argentina hoy depende de Milei. Él parece ser incluso también su peor enemigo, quizás el más efectivo. Sin ir más lejos, los dos grandes escándalos que tuvo este verano fueron autogenerados, lo que en la jerga solemos llamar pegarse tiros en los pies. El primero fue el exabrupto de asimilar homosexualidad con pedofilia en medio de un discurso leído, y hago especial énfasis en esto, en el discurso leído, es un discurso que pasó por varias manos, que fue corregido eventualmente. Por cierto, que era un discurso donde no todo era un exabrupto, pero ahí sí hubo un exabrupto. Está claro, fue tan delirante ese pasaje que con razón la comunidad gay se sintió agredida y propició una marcha a la cual se sumó toda una oposición que en su proceso de deriva ideológica, bueno, saca pasajes en todos los barcos. La marcha fue tan multitudinaria como evanescente, lo cual era, por cierto, bastante previsible porque era una movilización que reaccionaba frente a un agravio, pero que no tenía un objetivo concreto, y ya desde su convocatoria, que era una convocatoria contra el fascismo, resultaba abstracta. Sí, abstracta. ¿Alguien podría repetir las palabras que nosotros siempre mencionamos aquí del filósofo italiano de Diego Fusaro y recordar que son antifascistas en ausencia del fascismo para no ser anticapitalistas en presencia del capitalismo? Pero aun si no fuera así, la pregunta es, ¿qué esperaban que ocurriera el día después? ¿Qué efectos concretos eran demandados? Asimismo, insisto, aún con toda la legitimidad producida por el agravio, esa agenda no puede funcionar como eje común para aglutinar demandas o articular algo, menos aún un liderazgo. No es culpa de los organizadores ni de la comunidad LGBT, por cierto, sino de quienes piensan que desde ahí se puede armar un proyecto político. Y esto hasta parecieron aceptarlo inconscientemente los progresistas, quienes rápidamente interpretaron las palabras del presidente en Davos como una maniobra de distracción. Una maniobra de distracción ante los problemas económicos del país. Eso fue lo que escuché de muchos analistas. No, hay tantos problemas en la Argentina, el presidente nos quiere distraer con esto. Con esa confesión, la progresía le bajó el precio a la causa LGBT y la redujo justamente a una especie de excusa distractiva, un problema de segundo orden. Finalmente es eso, ¿no? Si esto es una excusa, quiere decir que tiene menos valor que el otro. Cuando se den cuenta se van a agarrar la cabeza porque así acaban concediendo implícitamente lo que negaron cuando fueron parte del gobierno de Alberto Fernández y se les espetaba que las causas de unos pocos no podían tener prioridad por sobre las causas de las mayorías. Les hablamos con el bolsillo y nos respondieron hablando con la aérea. El segundo error no forzado, digamos, esto de los tiros en los pies, fue el escándalo Libra, obviamente. A ver, apenas ocurrido esto, y lo subí al canal, yo argumenté que había más razones para suponer que era un error y que parecía poco creíble que un presidente abiertamente hubiera sido parte del entramado de una estafa con el fin de beneficiarse. Ese es un dato importante. No tengo duda que ha habido una estafa ahí, pero que el presidente fue parte de una trama y que él se benefició con eso, te lo digo en otras palabras. Hay un sinfín de elementos a tomar en cuenta y evidencia para sospechar, porque hay un montón de datos para sospechar. Además, por cierto y por suerte, hay una investigación abierta. Pero más allá de ello, cuesta pensar que el presidente sea tan idiota como para cometer una estafa que indefectiblemente se iba a conocer en horas. Porque, a ver, nada salió mal, ni hubo un entramado que se reveló. Más bien lo contrario, la estafa salió a la perfección. Y no había manera de evitar que todo el mundo se enterara en 5 horas que 4 vivos habían llevado la guita. De aquí las preguntas. O sea, ¿por qué el presidente lo habría hecho? ¿Que impunidad, megalomanía, locura? Todo puede ser, pero si queda algo de racionalidad mínima en el mundo, es más imaginable pensar que se trató de un error gravísimo que le puede costar caro, pero error al fin. Esa es mi posición. Entiendo que a algunos les pueda molestar. No es la primera vez que gente se molesta por lo que digo, especialmente cuando no coincide con lo que ellos piensan.
Sin embargo, claro, algún costo va a tener, pues como indicara en su momento, en ese mismo artículo, Milei quedó preso del dilema, de lo que yo llamé el dilema del león y el mandril ciego. Esto es, o para seguir vanagloriándose de su infalibilidad divina, se asume el león que todo lo sabe y con ello acepta ser parte de una estafa, o debe aceptar que es un mandril ciego que no conoce de economía ni de estos instrumentos, digo, criptomonedas, etcétera, instrumentos sobre los cuales dio cursos, tiene que aceptar también que fue estafado y que ha sido como mínimo ingenuo. Por supuesto, cualquiera que estuviera en ese dilema, en esa posición, ante el riesgo de perder la presidencia, porque se acepta que es un estafador, pierde la presidencia, hubiera inmediatamente aceptado la segunda opción. Soy un mandril ciego, me equivoqué, fui ingenuo. Bueno, listo, ya está. Pero, claro, el ego de él pudo más y su defensa ante Jonathan Viale fue ambigua y torpe al afirmar que creía que era una inversión para favorecer empresas argentinas, eso lo volvió a repetir, y al mismo tiempo reconocer que todos los que fueron damnificados sabían que se trataba de ir al casino. O sea, sabían que se trataba de una estafa. Dejemos esto a un lado, vamos, dejemos los tiros en los pies, vayamos a los otros temas, en todo caso, porque también incluyen a Milei en el centro. El gobierno se posiciona en ese lugar por, también, o incluso podríamos decir, con acciones políticamente riesgosas, aunque con final abierto, como el de la designación por decreto de los jueces. Más allá de que hay algún vericueto interpretativo, que es el que utilizó el gobierno, la mayoría de los especialistas coinciden en que la medida es inconstitucional. Pero lo más importante acá, a mí en este caso, para esta nota, es la demostración de una forma del ejercicio del poder. Independientemente del resultado o de si es constitucional o no, que insisto, pareciera que no. Porque esa forma de ejercer el poder es casi la opuesta a la de su predecesor, a la de Alberto Fernández. Alguien alérgico a la toma de decisiones y enérgico en hacer todo lo posible para licuar el poder de todos, incluso el de él mismo. Así, mientras la anterior administración mandaba a sus analistas favoritos a hablar del equilibrio de poder, Milei actúa con un Congreso donde los propios son muy poquitos. Le saldrá bien o mal, aunque hasta ahora le viene saliendo bastante bien, pero nadie podrá decir que le falta voluntad de poder. Para el próximo capítulo de Volver Mejores, puede que haya que volver menos tibios. Aún con el escándalo Libra caliente, las mediciones dicen que Milei sigue teniendo signos de aprobación alto, probablemente por su efectiva política contra la inflación y un escenario en que los distintos sectores se llevan algo. Beneficios impositivos para los más ricos, viajes y compras en el exterior para la clase media alta y changas más asistencia social sin mediación para las clases bajas. Los más afectados por el modelo, esto es la clase media y media baja, está peor por el aumento de servicios, los transportes y las prepagas, pero acepta el ajuste a cambio de la previsión de una inflación controlada. Hasta hoy, y probablemente hasta las elecciones de medio término, le va a alcanzar al gobierno. Luego veremos. Pero la centralidad de Milei se compone naturalmente del desdibujamiento del único espacio que debería ser verdaderamente opositor. Cristina hoy es unos posteos con lenguaje chabacano y tan pretendidamente juvenil como artificial. Che, Milei, no sé cuánto, ¿sí? Ese estilo. Y que lo hace cada vez que Milei derrapa, digamos. Y no mucho más que eso. Luego tenemos a la cámpora enojada haciendo internismo a través de la misma red social porque Kicillof, con todo derecho, por cierto, decide ponerse al frente de un armado propio. Cristina pedía que cada compañero saque el bastón de mariscal de la mochila sin pedir permiso a nadie. Lo no dicho era que para usarlo, incluso si sos gobernador de la provincia más importante del país, tenías que aceptar que te armen las listas los mismos de siempre con los nombres de siempre. Aquellos que desde 2009 perdieron 6 de 8 elecciones. Aún así, la situación es incómoda tanto para el cristinismo como para el kichilofismo,
si es que ello existiera, todavía lo dudo. En tanto, de ambos lados reconocen que no hay diferencias programáticas, sino diferencias entre una playlist con canciones que servían para el país que terminó en el 2015 y otro con canciones nuevas que todavía nadie se anima a escribir. Esa parece ser la única tensión. De modo que lo que se está disputando es la lapicera. Y, si quieren, no sabemos todavía, quizás la conducción. No se trata de asuntos menores, por cierto, pero a la gente le importa un carajo, como a todo aquello que huele a casta. Ahora, quizás en el único lugar donde le han copado la agenda al gobierno es en la decisión que ha adoptado Clarín de avanzar en la compra de Telefónica. Hasta ahora, desde Presidencia se encargaron de anunciar que estudiarían esta adquisición y que podrían eventualmente rechazarla si es que se confirmara la evidente posición dominante de la empresa, especialmente de cara a los grandes cambios tecnológicos del futuro. De repente el gobierno pasó de la delirante defensa de los monopolios que alguna vez esgrimió Milei a través de Rothbard a la justificación de que hay monopolios naturales que son buenos y monopolios artificiales que son malos. En este caso es evidente, el gobierno entiende que un Clarín tan poderoso sería capaz de desestabilizarlo, de modo que habría que decir quizás que la maldad o la bondad de un monopolio se encuentra más bien en relación a cuánto beneficio o perjuicio le produce a Milei. En todo caso veremos si el gobierno da el salto al combate abierto contra la concentración, como lo hizo el kirchnerismo, y si arma su 7D populista, ¿se acuerdan? El famoso 7D. Sería otro 7D populista, pero en este caso de derecha, ¿no? Incluso hasta puede que TN nos vuelva a decir que puede desaparecer, ¿no? Y se nos invite a ponernos del lado del más débil, que en este caso, y en todos los casos, claro, siempre es Clarín. De ser así, Adorni será el nuevo Capitanich, quizás hasta rompe un diario. Regresarán los republicanos a recordarnos que hay populismos de izquierda, pero también de derecha, y se dirá que las medidas de Milei son las correctas, pero las formas son las inadecuadas. Si eso sucede, parafraseando el primer párrafo de la Metamorfosis de Kafka, una mañana Javier Milei amanecerá convertido en un insecto. Ese día perderá la condescendencia de sus periodistas amigos, aquellos siempre dispuestos a la pregunta cómoda y la edición protectora.